El verano de 1941, un año que debería haber sido la cúspide de un imperio. Sobre las vastas e infinitas llanuras de la Unión Soviética, el sol ardía con una intensidad brutal, pero era un calor que pronto sería opacado por el fuego y el humo de la guerra. En aquel imponente escenario, una fuerza titánica se movía, la Wehrmacht, el ejército alemán, que avanzaba como una avalancha de acero y ambición, determinada a reescribir la historia con sangre y pólvora. Columnas interminables de tanques Panzer, vehículos blindados y miles de hombres marchaban sin cesar, sus motores rugiendo una canción de guerra ensordecedora que resonaba por kilómetros. El aire, denso con el polvo levantado por las orugas, parecía cubrir el horizonte, mezclándose con el olor metálico de la artillería que disparaba sin tregua. Era la máquina de guerra más poderosa jamás vista, una fuerza brutal e implacable que barría todo a su paso. La confianza de Adolf Hitler y de sus generales era palpable, casi arrogante. Para ellos, la victoria no era una posibilidad, era una certeza inminente, una cuestión de semanas, tal vez meses. En el centro de esta obsesión estaba un objetivo estratégico que garantizaría la supremacía del Reich por décadas, la conquista de los campos petrolíferos del Cáucaso. El oro negro que brotaba de aquellas tierras sería la sangre vital para la máquina de guerra alemana, alimentando tanques, aviones y barcos. Con el combustible soviético en sus manos, el poderío nazi se volvería verdaderamente invencible, capaz de desafiar a cualquier enemigo restante. La Operación Barbarroja, iniciada con un ímpetu arrollador, parecía destinada a culminar en la dominación total, y el camino hacia el Cáucaso era el camino hacia la gloria eterna. Los primeros meses de la campaña fueron un testimonio aplastante de esa aparente invencibilidad. Las victorias de la Wehrmacht eran tan rápidas como brutales. Ciudades caían en cuestión de días. Vastos territorios eran engullidos a una velocidad vertiginosa, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. La ilusión de una campaña relámpago, una blitzkrieg perfecta, se alimentaba con cada avance. La euforia se apoderaba de los soldados alemanes, que veían en la rapidez de su progreso la confirmación irrefutable de su superioridad racial y militar. Divisiones blindadas, los famosos Panzers, cortaban las defensas soviéticas como cuchillos calientes en mantequilla, mientras bombardeos aéreos abrían brechas infranqueables, preparando el terreno para la infantería. La captura de ciudades importantes y puntos estratégicos parecían no tener fin, y la creencia en la superioridad alemana era inquebrantable. La búsqueda desesperada y estratégica del petróleo soviético impulsaba cada maniobra, cada sacrificio, cada gota de sudor y sangre derramada. Pero detrás del humo de la victoria y del rugido ensordecedor de los motores, una semilla de derrota comenzaba a germinar en las profundidades de la vasta Rusia. La arrogancia alemana sobreestimaba, de forma peligrosa, su propia capacidad y de manera aún más fatal, subestimaba la resiliencia inquebrantable del pueblo soviético y la vastedad implacable de su tierra. Los informes de inteligencia, ignorados, ya apuntaban a una resistencia más feroz de lo esperado, y en el centro de todo estaba la necedad estratégica de un único hombre, Adolf Hitler, contra el consejo de sus propios generales, hombres experimentados que veían la trampa formándose. Él cometió un error que la historia jamás olvidaría. En lugar de concentrar el golpe final en Moscú, el corazón político y logístico de la Unión Soviética, Hitler dividió sus fuerzas, desvió recursos preciosos, divisiones blindadas y suministros vitales hacia la obsesiva y megalómana búsqueda de los campos petrolíferos del Cáucaso. Una decisión catastrófica que sellaría el destino de miles de hombres y cambiaría el curso de la guerra de forma irreversible. La obsesión por el oro negro lo cegó para la realidad táctica y para las advertencias de sus comandantes, y lo que los alemanes encontraron en su camino no fue una alfombra roja hacia la riqueza, sino una pared de fuego, desolación y resistencia feroz. La táctica soviética de tierra arrasada era brutal, pero terriblemente eficaz. Cada fábrica, cada puente, cada recurso vital era sistemáticamente destruido antes de que pudiera caer en manos del enemigo,
Y lo más cruel de todo para las ambiciones nazis, los campos petrolíferos del Cáucaso, el premio codiciado, no serían entregados intactos. De repente, de la noche a la mañana, instalaciones enteras se transformaron en infiernos llameantes. Llamas gigantescas subían a los cielos. Columnas de humo negro podían verse a kilómetros de distancia, marcando el horizonte con un sombrío presagio. El oro negro que alimentaría la máquina de guerra alemana se estaba transformando en un espectáculo de desesperación y futilidad, un infierno inútil e inaccesible, donde la esperanza alemana se disolvía en cenizas y llamaradas incontrolables. El aire, antes cálido de verano y pólvora, comenzaba a sentir el anuncio de algo más siniestro, una amenaza que ningún general podía bombardear o flanquear, un enemigo invisible, pero con un poder devastador. El invierno ruso, implacable y gélido, ya acechaba en las sombras, aguardando el momento perfecto para asestar su propio golpe, un golpe que haría que el poderío alemán se congelara en su propio rastro, transformando el avance en una trampa mortal. Prepárese para un viaje al corazón de uno de los mayores errores estratégicos de la historia. Suscríbase ahora y únase a nuestra legión de historiadores para desvelar los secretos del pasado como nunca antes. Aquel sombrío presagio pronto se convertiría en una aterradora realidad. El optimismo inicial, alimentado por las victorias relámpago, comenzó a desintegrarse como hielo bajo el sol de un día breve. El humo de los campos petrolíferos en llamas del Cáucaso no era solo una nube oscura en el horizonte, sino un velo que encubría la esperanza, transformándola en desesperación densa y asfixiante. El oro negro, tan codiciado, ahora era solo un infierno inútil e inaccesible, y la máquina de guerra alemana, antes imparable, sentía la primera punzada de la escasez que la paralizaría. Lo que siguió no fue solo una serie de batallas, sino una guerra brutal en múltiples frentes. En el frente oriental, los soldados alemanes enfrentaban no solo las balas del Ejército Rojo, sino también a un enemigo silencioso e implacable, la inmovilidad impuesta por la falta de combustible y el invierno que llegaba con ferocidad inaudita. Los enfrentamientos, antes marcados por el sonido ensordecedor de explosiones y el rugido continuo de los motores, comenzaron a ser puntuados por un silencio perturbador, el silencio de los tanques y vehículos que, de repente, se negaban a arrancar. El olor a pólvora, antes dominante, se mezclaba ahora con el olor a desesperación, a cuerpos congelados y a una derrota que se anunciaba en el aire cortante. Las divisiones blindadas, los Panzers que habían desgarrado las defensas soviéticas con tanta facilidad, se convertían ahora en monumentos de metal congelado, carcasas inútiles atrapadas en la nieve y el hielo. Cada gota de combustible era un tesoro, racionado con una parsimonia que rozaba lo absurdo para un ejército que se enorgullecía de su movilidad. La orden de Hitler de priorizar el avance hacia el Cáucaso, en detrimento del suministro adecuado para las tropas en el frente de Moscú, cobraba un precio terrible. Soldados, antes llenos de ímpetu y arrogancia, ahora se arrastraban por la nieve, exhaustos, heridos y con la moral destrozada. El sufrimiento humano alcanzaba niveles insoportables. No bastaba con luchar contra un enemigo determinado. Era necesario luchar contra el propio cuerpo, que sucumbía al frío extremo. Las bajas por congelación comenzaron a superar las pérdidas en combate. Dedos y pies gangrenados, miembros perdidos por la hipotermia, rostros desfigurados por el viento helado. Los refugios improvisados ofrecían poca protección contra las temperaturas que caían a decenas de grados bajo cero. Las raciones ya escasas no proporcionaban las calorías necesarias para mantener el calor corporal, transformando el hambre en un suplicio constante. La frustración era un veneno lento, pero mortal. Tener tanques de vanguardia, equipos avanzados y armas poderosas, pero verlos transformados en chatarra congelada, inmóviles e inútiles, era un golpe psicológico devastador. Los sueños de una victoria rápida y gloriosa se evaporaban en el aire gélido, sustituidos por la dura realidad de una lucha por la supervivencia en condiciones inhumanas. El paisaje ruso, que en verano parecía un escenario para la gloria, se transformaba en un vasto cementerio a cielo abierto de máquinas y hombres. Ciudades, antes vibrantes,
yacían reducidas a escombros bajo un manto blanco de nieve, sus edificios fantasma atestiguando la brutalidad de la guerra. Campos abiertos, antes verdes y fértiles, ahora estaban cubiertos por una capa espesa de nieve, donde cuerpos de soldados enemigos y aliados se mezclaban, congelados en poses grotescas como estatuas de una pesadilla. Las carreteras, que deberían servir como arterias para el avance, se transformaron en trampas de hielo y lodo congelado, intransitables para los vehículos pesados. Tanques y camiones abandonados, incapaces de moverse sin combustible, o a causa del hielo en sus orugas, salpicaban el paisaje desolador, marcando cada metro de un avance frustrado y cada kilómetro de una retirada que se volvía cada vez más inevitable. El rugido de los motores cedía lugar al aullido del viento y al crujido de la nieve bajo las botas exhaustas, mientras la máquina de guerra alemana, antes tan orgullosa, comenzaba a desmantelarse pedazo a pedazo, víctima de su propia ambición desmedida y de la necedad de un líder que subestimó la vastedad, el pueblo y, sobre todo, el invierno ruso. Fue entonces que el enemigo invisible, el frío cortante y la escasez de combustible, se transformó en una trampa mortal, cerrándose en torno a las divisiones alemanas con una ferocidad implacable. El ejército, estirado en vastas líneas de suministro, que se volvían cada vez más tenues y vulnerables, veía sus vehículos y equipos paralizados uno a uno. Ya no era solo una dificultad logística, era una condena. Los tanques Panzer, antes la punta de lanza de la Blitzkrieg, ahora eran solo monumentos congelados a la arrogancia estratégica, sus orugas atrapadas en el hielo, sus cañones apuntando a un horizonte de desesperación. Camiones que debían traer suministros vitales yacían abandonados, sus cargas saqueadas por la desesperación o simplemente tomadas por el frío. La lucha por la supervivencia se convirtió en la única prioridad, superando incluso el combate contra el enemigo. El hambre, una compañera constante y cruel, roía las entrañas de los soldados, que apenas podían calentarse con las raciones escasas y congeladas. El frío, implacable y omnipresente, penetraba hasta los huesos, transformando la piel en un mosaico de heridas y gangrena. Y las enfermedades oportunistas y letales se propagaban rápidamente por los campamentos improvisados, diezmando a las tropas con una eficiencia tan brutal como la artillería soviética. Tifus, disentería, neumonía, cada una de ellas un verdugo silencioso que no hacía distinción entre rangos o experiencia. La destrucción de los campos petrolíferos en el Cáucaso, una táctica de tierra arrasada soviética que Hitler consideró una simple inconveniencia, ahora se revelaba como el golpe mortal. Aquel oro negro, que debería haber alimentado la máquina de guerra alemana, se había transformado en humo y cenizas, sellando el destino de miles de hombres que ahora enfrentaban la inmovilidad y la muerte lenta. La logística deficiente, un fallo sistémico que la arrogancia del mando ignoró por demasiado tiempo, aliada al invierno brutal y a la resistencia feroz, creó un escenario de horror sin precedentes. Dentro de las filas alemanas, la desesperanza era un virus que se propagaba más rápido que cualquier enfermedad. Las consecuencias brutales de la falta de recursos eran visibles en cada rostro exhausto, en cada cuerpo tembloroso. La imposibilidad de rescatar a los heridos era una de las más terribles. Soldados caían en combate o sucumbían al frío, y no había combustible para mover los vehículos de evacuación, ni calor para mantenerlos vivos durante el transporte. Muchos morían congelados donde caían, o eran dejados atrás, una visión que quebraba el espíritu hasta de los más endurecidos. La desorganización crecía, y la cadena de mando, antes tan rígida y eficiente, comenzaba a desintegrarse bajo el peso del caos. Pero mientras el ejército alemán se desmantelaba, la resistencia soviética, fortalecida por la inmovilidad del enemigo, capitalizaba cada vulnerabilidad. El Ejército Rojo, ahora con la moral renovada y el apoyo de la población local, transformaba cada kilómetro de retirada alemana en un infierno. Las emboscadas se volvían más frecuentes, los ataques de flanco más osados. Los soviéticos, acostumbrados al rigor del invierno y con líneas de suministro más cortas, parecían surgir de la nada,
atacando los convoyes paralizados y las columnas de soldados tambaleantes. Lo que iba a ser una marcha de conquista se volvió una carrera desesperada por la supervivencia. La tensión psicológica alcanzó niveles insoportables. Soldados, antes confiados en la victoria de la Gran Alemania, ahora enfrentaban no solo al enemigo humano, sino a la propia naturaleza, que se mostraba un adversario invencible. El viento aullaba como un lamento fúnebre, y la nieve caía incesante, cubriendo los cuerpos, las máquinas y la esperanza. La certeza de una derrota inminente planeaba en el aire gélido, una verdad amarga que la propaganda nazi ya no podía esconder. La necedad de su propio líder, la obsesión ciega de Hitler por el petróleo del Cáucaso, era ahora la causa de su tormento, la razón por la cual estaban atrapados en ese infierno congelado. Las conversaciones en los refugios improvisados, cuando había voz para ellas, eran susurros de desesperación. Soldados que habían visto los horrores del frente occidental decían que nada se comparaba con la brutalidad del invierno ruso. Las promesas de victoria rápida se habían disipado, sustituidas por la realidad de una muerte lenta y helada. Muchos comenzaron a cuestionar el propósito de su lucha, la validez de cada sacrificio. La máquina de guerra alemana, que parecía invencible en el verano, ahora era solo un gigante de metal congelado, muriendo lentamente bajo el peso de sus propios fallos estratégicos. La paisaje, antes un escenario de avances gloriosos, era ahora un cementerio en masa. Vehículos abandonados, carcasas de tanques y los cuerpos de los que no soportaron el frío se esparcían por kilómetros. La sangre, que antes manchaba la nieve en pequeñas pozas, ahora se mezclaba con ella en vastas extensiones, marcando los caminos de la retirada y de la muerte. A cada paso, a cada bocanada de aire gélido, la certeza de que la Blitzkrieg había llegado a su fin se hacía más evidente. La campaña del invierno ruso no era solo una batalla perdida, era el punto de inflexión, el momento en que la ambición desmedida de un hombre colisionó con la realidad implacable de la guerra y de la naturaleza, transformando el sueño de un imperio en una pesadilla congelada. El pesadilla congelada alcanzaba su cúspide, exigiendo decisiones que sellarían el destino de miles. Ante la parálisis total impuesta por la falta de combustible, los líderes alemanes se vieron acorralados, forzados a tomar elecciones brutales que contrastaban drásticamente con la arrogancia inicial de una victoria fácil. La orden era clara, aunque inhumana: abandonar lo que no podía ser movido. Los tanques Panzer, que antes eran la espina dorsal de su fuerza, ahora se convertían en pesados estorbos. Piezas de artillería, capaces de pulverizar defensas, eran dejadas atrás, sus ruedas congeladas y sus cañones mudos. Camiones cargados de suministros vitales, munición, comida, medicamentos, eran incendiados o simplemente abandonados en la nieve, transformándose en piras de desesperación o en carcasas heladas que marcaban el fin de una era de avance. Era un sálvese quien pueda disfrazado de retirada estratégica. El coste humano de esta decisión fue inmediato y abrumador. En muchas unidades, las muertes por congelación superaron con creces las bajas en combate. Soldados, ya exhaustos y desnutridos, se tambaleaban por la nieve profunda, cada paso una batalla contra el propio cuerpo. A cada metro caía uno más, engullido por el manto blanco y gélido, su cuerpo rápidamente transformado en una escultura de hielo y desesperación. Ya no había tiempo ni recursos para rescatar a los heridos. Aquellos que caían con un disparo o una pierna rota sabían que su destino estaba sellado. La muerte lenta y agonizante por el frío, una muerte que muchas veces era preferible a ser capturado por el enemigo, que no mostraba misericordia. La sangre, que antes manchaba la nieve en pequeñas pozas de confrontaciones puntuales, ahora se mezclaba con ella en vastas extensiones, marcando los caminos de una retirada caótica, un éxodo de un infierno a otro. El paisaje se transformó en un escenario desolador, un verdadero cementerio de máquinas y hombres, vehículos abandonados, carcasas de tanques y los cuerpos de los que no soportaron el frío se esparcían por kilómetros, formando una senda macabra que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El contraste entre la grandiosa esperanza inicial,
cuando las divisiones blindadas barrían Rusia como una ola imparable y la desesperación final, con soldados arrastrándose por la nieve, era patente. Aquel ejército, antes el orgullo de Hitler, estaba ahora hecho trizas, humillado no solo por la resistencia soviética, sino por la propia naturaleza y por los errores crasos de su mando. A cada bocanada de aire gélido, la certeza de que la Blitzkrieg había llegado a su fin se hacía más evidente. La promesa de una victoria rápida y decisiva se había deshecho como humo en el viento helado. El retroceso no era una retirada ordenada, sino una desintegración. Las columnas alemanas se extendían por cientos de kilómetros, vulnerables a ataques constantes del Ejército Rojo, que ahora operaba con renovada ferocidad y conocimiento del terreno. Los soviéticos, acostumbrados al frío y con líneas de suministro más cortas, transformaron la retirada alemana en un infierno continuo. Las emboscadas se montaban en cada curva de la carretera. Cada aldea abandonada se convertía en un punto de ataque. Los partisanos, guerrilleros locales, surgían de los bosques y de las sombras, atacando convoyes aislados y saboteando lo que quedaba de la infraestructura alemana. No había descanso, no había seguridad. El aullido del viento era acompañado por el sonido distante de ametralladoras y gritos de hombres. La desorganización era total. Las unidades se mezclaban, las órdenes se perdían o ignoraban. Soldados, sin rumbo, intentaban encontrar un camino hacia la seguridad, muchas veces perdiéndose en la vastedad blanca e implacable. La cohesión que había caracterizado a la Wehrmacht en los primeros meses de la guerra se deshizo bajo el peso del frío, del hambre y del miedo. Los oficiales, muchos de ellos tan desmoralizados como sus hombres, luchaban por mantener algún tipo de orden, pero era una batalla perdida. La logística, ya una pesadilla, colapsó por completo. No solo el combustible, sino comida, munición y ropa de invierno, todo se convirtió en un lujo inalcanzable. La necedad de Hitler, su decisión de desviar el foco de Moscú hacia el Cáucaso en busca de un petróleo que jamás sería suyo, había cobrado un precio incalculable. La obsesión por el oro negro se transformó en una trampa de hielo y desesperación. Lo que siguió fue el inicio del largo y sangriento retroceso alemán, una serie de batallas defensivas y retiradas dolorosas que marcarían el destino del frente oriental y de la propia Segunda Guerra Mundial. La máquina de guerra, antes tan implacable, estaba ahora atascada en la nieve y la sangre, una prueba viva del precio pagado por la ambición desmedida y por el fallo estratégico en garantizar el suministro vital de combustible. Aquel invierno no fue solo una estación, fue un verdugo que ejecutó los sueños de un imperio. A cada paso hacia atrás, a cada hombre perdido, a cada pieza de equipo abandonada, la Alemania nazi sentía el peso de una derrota que iba mucho más allá de una simple batalla. Era la derrota de una ideología, la derrota de una estrategia, la derrota de un liderazgo ciego por la megalomanía. Los soldados, que antes marchaban con la certeza de la victoria, ahora se arrastraban con la certeza de la muerte inminente. Muchos, ante la elección entre morir congelados o rendirse, optaban por lo último con la esperanza de una supervivencia mínima, aunque fuera como prisioneros de guerra. La paisaje rusa, antes vista como un vasto territorio a ser conquistado, ahora se erigía como un monstruo de hielo, implacable y vengativo, devorando las ambiciones de un régimen. La retirada se extendía por miles de kilómetros, un vía crucis de sufrimiento y privación. Los heridos, que no podían ser transportados, eran muchas veces dejados atrás, oyendo los gritos de sus compañeros alejarse mientras la nieve caía sobre sus cuerpos inmovilizados. La camaradería, en algunos casos, se dio lugar al puro instinto de supervivencia, donde cada uno luchaba por sí, por una migaja de pan, por un lugar al lado de una fogata improvisada. Pero la fogata no duraba. El pan era escaso y el frío, ¡ay!, el frío era eterno. Aquel era el infierno particular de Hitler, forjado por sus propias decisiones imprudentes, y sus soldados eran los condenados. El fin de la Blitzkrieg en Rusia no fue un evento singular, sino un proceso doloroso arrastrado por meses de sufrimiento y pérdidas inimaginables. El mito de la invencibilidad alemana fue destrozado en las vastas y heladas estepas, transformándolo en un cuento de advertencia sobre los peligros de la arrogancia militar
y de la subestimación del enemigo, sea este un ejército o la propia naturaleza. Lo que restaba era la dura y helada verdad. El imperio de hierro y fuego no era invencible. En aquel invierno implacable, la crisis del combustible ya no era una amenaza distante, sino una sentencia de muerte que se imponía sobre cada hombre y cada máquina. El clímax de este desastre logístico forzó a los líderes alemanes a un dilema brutal, un verdadero apuro o trance, para el que ningún entrenamiento militar podría preparar. Se vieron ante la elección más terrible: seguir intentando mantener las líneas del frente estiradas y ver a todo el ejército congelarse y ser aniquilado, o iniciar una retirada caótica, abandonando todo lo que pudiera impedir la huida, con la esperanza de salvar lo que quedaba. La decisión final fue un golpe en el orgullo de la Wehrmacht. Órdenes vinieron de arriba, secas y desesperadas, para que los vehículos y equipos más pesados fueran destruidos o simplemente dejados atrás. Era una escena desgarradora, por no decir del alma. Los tanques Panzer, orgullo de la ingeniería alemana, que habían costado fortunas e incontables horas de trabajo, eran ahora meros obstáculos. Sus motores, antes rugiendo con poder, estaban congelados, silenciosos. No había aceite, no había gasolina, no había esperanza. La artillería, capaz de destruir ciudades, yacía abandonada, sus ruedas atrapadas en el hielo, sus cañones mudos. Camiones que llevaban munición, comida y medicamentos, los pocos que aún quedaban, eran incendiados, sus cargas vitales volviéndose humo en el aire gélido o simplemente dejados atrás, para ser saqueados por los soviéticos o consumidos por la nieve. Era un sálvese quien pueda, una carrera contra el tiempo y contra la muerte. El coste humano fue inmediato y devastador, una cuenta que se pagaría con intereses altísimos. Los soldados, ya al borde del agotamiento y la desnutrición, eran forzados a tambalearse por la nieve profunda, cada paso un dolor punzante, cada bocanada de aire helado un corte en los pulmones. En muchas unidades, la muerte por congelación ya no era una estadística secundaria, superaba y con creces las bajas en combate. Hombres caían no por balas enemigas, sino por simple agotamiento, por un frío que les robaba la vida poco a poco, transformándolos en estatuas de hielo en cuestión de horas. Ya no había la mínima condición de rescatar a los heridos. Aquellos que caían, alcanzados por una esquirla o con una pierna rota en el hielo traicionero, sabían que su destino estaba sellado. Eran dejados atrás en la nieve, sus gritos perdiéndose en el viento, mientras sus compañeros, con el corazón apesadumbrado, pero sin elección, seguían adelante, rumbo a una incertidumbre aún mayor. La sangre, que antes manchaba la nieve en pequeñas pozas de confrontaciones puntuales, ahora se mezclaba con ella en vastas extensiones, marcando los caminos de una retirada caótica, un éxodo de un infierno a otro. El paisaje ruso, antes un escenario para la gloria militar, se transformó en un escenario desolador, un verdadero cementerio a cielo abierto de máquinas y hombres. Vehículos abandonados, carcasas de tanques oxidándose bajo el manto blanco, y los cuerpos de los que no soportaron el frío se esparcían por kilómetros, formando una senda macabra que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El contraste era patente, casi increíble, entre la grandiosa esperanza inicial, cuando las divisiones blindadas barrían Rusia como una ola imparable, y la desesperación final, con soldados arrastrándose por la nieve, humillados, derrotados, no solo por la resistencia soviética, sino por la propia naturaleza y por los errores crasos de su mando. El ejército, que había sido el orgullo de Hitler, estaba ahora hecho trizas, una sombra de lo que fue. A cada bocanada de aire gélido, la certeza de que la Blitzkrieg, la guerra relámpago, había llegado a su fin se hacía más evidente. La promesa de una victoria rápida y decisiva se había deshecho como humo en el viento helado. El retroceso no era una retirada ordenada, sino una desintegración a gran escala. Las columnas alemanas se extendían por cientos de kilómetros, vulnerables a ataques constantes del Ejército Rojo, que ahora operaba con renovada ferocidad y un conocimiento profundo del terreno. Los soviéticos, acostumbrados al frío y con líneas de suministro más cortas, transformaron la retirada alemana en un infierno continuo,
un verdadero golpe demoledor o paliza sin tregua. Las emboscadas se montaban en cada curva de la carretera. Cada aldea abandonada se convertía en un punto de ataque. Los partisanos, guerrilleros locales, surgían de los bosques y de las sombras, atacando convoyes aislados y saboteando lo que quedaba de la infraestructura alemana. No había descanso, no había seguridad, era un tormento sin fin. El aullido del viento era acompañado por el sonido distante de ametralladoras y gritos de hombres. La desorganización era total. Las unidades se mezclaban, las órdenes se perdían o ignoraban. Soldados, sin rumbo, intentaban encontrar un camino hacia la seguridad, muchas veces perdiéndose en la vastedad blanca e implacable, como si estuvieran en un laberinto de hielo. La cohesión que había caracterizado a la Wehrmacht en los primeros meses de la guerra se deshizo bajo el peso del frío, del hambre y del miedo. Los oficiales, muchos de ellos tan desmoralizados como sus hombres, luchaban por mantener algún tipo de orden, pero era una batalla perdida, una lucha sin gloria. La logística, ya una pesadilla, colapsó por completo. No solo el combustible, sino comida, munición y ropa de invierno, todo se convirtió en un lujo inalcanzable, un sueño distante. La necedad de Hitler, su decisión de desviar el foco de Moscú hacia el Cáucaso en busca de un petróleo que jamás sería suyo, había cobrado un precio incalculable, un verdadero regalo envenenado para sus soldados. La obsesión por el oro negro se transformó en una trampa de hielo y desesperación, y Alemania, que soñaba con dominar el mundo, estaba ahora atascada en la nieve y la sangre. Lo que siguió fue el inicio del largo y sangriento retroceso alemán, una serie de batallas defensivas y retiradas dolorosas que marcarían el destino del frente oriental y de la propia Segunda Guerra Mundial. La máquina de guerra, antes tan implacable, estaba ahora atascada en la nieve y la sangre, una prueba viva del precio pagado por la ambición desmedida y por el fallo estratégico en garantizar el suministro vital de combustible. Aquel invierno no fue solo una estación, fue un verdugo que ejecutó los sueños de un imperio, y a cada paso hacia atrás, a cada hombre perdido, a cada pieza de equipo abandonada, la Alemania nazi sentía el peso de una derrota que iba mucho más allá de una simple batalla. Era la derrota de una ideología, la derrota de una estrategia, la derrota de un liderazgo ciego por la megalomanía. Los soldados, que antes marchaban con la certeza de la victoria, ahora se arrastraban con la certeza de la muerte inminente. Para muchos, la muerte inminente no era el fin, sino el inicio de un nuevo infierno. Aquellos que no sucumbieron al frío, al hambre o a las balas soviéticas, fueron forzados a enfrentar el destino más cruel, la captura. Ser un prisionero de guerra en el frente oriental significaba entrar en un abismo de deshumanidad. Las condiciones eran indescriptibles. Marchas forzadas por kilómetros sin fin, bajo la mira de guardias soviéticos que apenas tenían compasión para sí mismos. La alimentación era miserable. Muchas veces, solo algunos trozos de pan congelado y agua sucia, insuficientes para mantener a un hombre en pie. Las enfermedades, que ya habían diezmado a las tropas en el frente, ahora se propagaban sin control en los campos de prisioneros improvisados. Tifus, disentería, neumonía, una plaga silenciosa que cegaba vidas cada día, sin distinción. El frío, que había sido un enemigo constante, continuaba siendo un verdugo. Sin ropa adecuada, sin refugio decente, los soldados alemanes, acostumbrados al confort relativo de Europa occidental, sucumbían en masa. Sus cuerpos, flacos y débiles, ya no tenían la fuerza para resistir. Muchos fueron empleados en trabajos forzados, reconstruyendo ciudades que ellos mismos habían ayudado a destruir, trabajando en minas o bosques, bajo la vigilancia implacable y el clima inclemente. La esperanza era un espejismo distante, y cada día que pasaba, la oportunidad de ver su tierra natal de nuevo disminuía. Y para aquellos que por un milagro consiguieron sobrevivir a la retirada y no fueron capturados, las marcas de aquel invierno serían permanentes. Heridas físicas, claro, amputaciones por congelación, cicatrices de bala y metralla, enfermedades crónicas que los acompañarían por toda la vida. Pero lo más profundo era el trauma psicológico,
la visión de compañeros muriendo de frío, la imposibilidad de rescatar a los heridos, la desesperación de ver a la máquina de guerra más poderosa del mundo desintegrarse bajo el peso del hielo y la falta de combustible. Muchos volvieron a casa con la mirada vacía, atormentados por los fantasmas de aquellas estepas heladas. Habían visto el infierno en la tierra, y aquel infierno jamás los abandonaría. Las ciudades rusas, antes vibrantes y llenas de vida, yacían en ruinas, testigos mudos de una brutalidad sin precedentes. Stalingrado, Leningrado, Moscú, nombres que se convirtieron en sinónimos de resistencia y sufrimiento. La población civil, que había soportado el asedio, el hambre y la ocupación, cargaría las cicatrices de la guerra por generaciones. Familias deshechas, hogares destruidos, una nación entera traumatizada por una invasión que casi la aniquiló. La tierra, antes fértil, estaba ahora marcada por cráteres de bombas y cuerpos insepultos, un vasto cementerio a cielo abierto que se extendía por miles de kilómetros. La Operación Barbarroja, y en particular el colapso del combustible en el invierno ruso, no fue solo una batalla perdida, fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Marcó el fin de la Blitzkrieg, la guerra relámpago que había subyugado a Europa en tiempo récord. La Alemania nazi, que soñaba con dominar el mundo con su velocidad y poderío, se vio atrapada en una guerra de desgaste prolongada, una lucha que no podía ganar contra la vastedad de Rusia y la resiliencia de su pueblo. La obsesión de Hitler por el petróleo, su necedad estratégica al desviar fuerzas hacia el Cáucaso, en lugar de enfocarse en Moscú, reveló los peligros de la arrogancia militar. No basta con tener las mejores armas, es necesario tener la logística para alimentarlas, para moverlas, para mantenerlas en funcionamiento. El coste catastrófico de decisiones estratégicas equivocadas se manifestó en cada tanque abandonado, en cada soldado congelado. La historia nunca ha olvidado esa lección brutal. La resiliencia rusa, celebrada como la Gran Guerra Patriótica, se convirtió en un símbolo de sacrificio y victoria contra un enemigo avasallador. Y la necedad estratégica alemana, la ceguera de un liderazgo megalómano, es recordada como un ejemplo clásico de cómo la ambición desmedida puede llevar a la ruina. Memoriales imponentes, libros de historia detallados e incontables relatos de veteranos mantienen viva la memoria de los que sufrieron y de las lecciones aprendidas en aquel invierno helado. Aquel desastre no fue solo un revés militar, fue el anuncio de una derrota final, un recordatorio sombrío de que ni siquiera el imperio más poderoso puede desafiar a la naturaleza y la resiliencia humana sin pagar un precio incalculable. Y ese precio, amigos míos, no fue pagado solo en el campo de batalla. Resonó en las mentes y en los corazones de los supervivientes, una cicatriz indeleble que el tiempo jamás conseguiría borrar. Para los pocos que regresaron del infierno helado, la vida nunca más sería la misma. Muchos cargaban no solo las secuelas físicas, miembros amputados, enfermedades crónicas que los acompañarían hasta la tumba, sino un peso invisible, el trauma de haber presenciado la barbarie en su forma más cruda. La mirada vacía, la dificultad para hablar sobre los horrores, las pesadillas que invadían las noches, era el invierno ruso que se negaba a derretirse en sus almas. Aquel hielo, aquel frío, aquella hambre y la visión de compañeros muriendo congelados, abandonados en la nieve, transformaron a hombres en sombras. Era la factura de la megalomanía de Hitler, pagada con la sanidad y la vida de miles. El fracaso colosal en la Operación Barbarroja no fue solo un fallo táctico, fue el inicio del fin para la Alemania nazi, ¿entienden? Fue el momento en que el mundo percibió que el gigante de acero tenía pies de barro. La Blitzkrieg, que parecía invencible, se estrelló en la vastedad de Rusia. La guerra, que debía ser rápida y decisiva, se volvió un atolladero sangriento, un infierno de desgaste que Alemania no tenía cómo ganar. La decisión de Hitler de ir tras el petróleo del Cáucaso, una verdadera cabeza hueca o metedura de pata, costó no solo el combustible, sino el ímpetu, la moral y, a fin de cuentas, la propia guerra. Los aliados ganaron tiempo. La Unión Soviética se recuperó con una resiliencia increíble, y la tortilla se dio la vuelta definitivamente. Aquel invierno
marcó el punto de inflexión, el punto sin retorno. De ahí en adelante, la máquina de guerra alemana estaba en modo de retroceso, y la derrota final era solo una cuestión de tiempo y de mucha más sangre. Así que, queridos míos, lo que queda de este episodio brutal es una lección que resuena a través de los siglos. La campaña del invierno ruso, con sus campos petrolíferos en llamas y sus tanques congelados, es un testimonio eterno de la fragilidad del poder ante la naturaleza y la resiliencia humana. Es un recordatorio doloroso de que la arrogancia y la ambición ciega, como las de Hitler, llevan invariablemente a la ruina. No importa cuán poderoso se crea un imperio, la logística es la espina dorsal de cualquier guerra, y la subestimación del enemigo, sea este un ejército o el propio clima, es un error fatal. La sangre en la nieve y los vehículos abandonados son más que meros restos de una batalla, son símbolos de una tragedia, un grito silencioso para que la humanidad nunca olvide el alto precio de la guerra y la importancia de aprender de los errores del pasado. ¿Y qué tal, gente? La historia está ahí para que aprendamos y reflexionemos, ¿verdad? Si les gustó este viaje por los entresijos de uno de los mayores errores de la Segunda Guerra, dejen su like para apoyar el canal, compartan con la gente a la que le gusta la historia y, por supuesto, si aún no están suscritos, suscríbanse para no perderse los próximos capítulos de este viaje nuestro por el pasado. Y díganme aquí en los comentarios, ¿qué otro momento decisivo de la historia les gustaría que exploráramos? ¿Qué otra necedad o gran estrategia quieren desvelar? Su opinión es importante y nos encontramos en la próxima aventura histórica. Gracias.